Nada más que en el caso de ustedes no le he podido hallar bien a la plataforma, entonces no he podido subirle las actividades. Pero hay que ir preparando un ensayo en cuanto a los documentos médico-legales. No quiero copia-pega, por favor. Lo primero que verifico yo cuando le encargo un trabajo es que no sea copia-pega. Es muy fácil. Pasándolo así por encimita, se da cuenta uno que es copia-pega. Pasado de leer uno de esos documentos, volada se da cuenta de que son de internet, no son suyos. Entonces, quiero que usted lo explique con sus palabras, lo que haya entendido. Si quiere, lo puede volver a leer, claro está, ¿no? Lo lee, lo vuelve a leer, lo entiende, lo explica. Entonces, el ensayo es de documentos médico-legales. ¿Vale? Lo voy a preparando, por ahí le voy a poner la actividad para que los vaya entregando en la plataforma para irlo revisando. Eso va a ser parte de su calificación para este primer parcial. ¿Alguna pregunta? Ok, entonces, continuamos. ¿En qué nos quedamos la vez pasada? Violación. Ok. Estamos viendo el certificado de pronto ginecológico, ¿verdad? Sí. Okay. Bueno, entonces, si mal no recuerdo, aquí estábamos viendo porque empezamos a hablar del objetivo del certificado, qué era lo que se buscaba, cuáles eran las finalidades. ¿Sí se acuerda? Una diapositiva que eso es lo que viene. Estuvimos desarrollando. Entonces, aquí nada más hay que mencionar en relación a lo que habla el código. En cuanto a no vamos a profundizar, son conceptos que debe de tener usted como médico general, como médico especialista en medicina legal, sino que debe de saberlos. Entonces, no es ni médico general, pues menos va a manejar cuestiones muy profundas, pero sí entenderlos. Entonces, así como el capítulo de lesiones del Código Penal, aquí del estado de Coahuila, que ya explicamos que es el que vamos a revisar, porque es el que nos corresponde territorialmente, estamos en el estado de Coahuila. Habla también el capítulo segundo de violación. En el artículo 224 habla de violación, violación al cónyuge o pareja y violación equiparada. Lo que yo quiero primero que entienda es que hay tres tipos de violación. La violación típica, que sería la descripción general, que es la que habla la fracción 1 del 224. La violación equiparada, que también ahí la menciona la fracción 3 del 224, y la violación impropia. La violación impropia se va a mencionar más adelante en otro artículo. Entonces, esas son los tres tipos de violación que debo de entender. Entonces, la violación típica, la equiparada y la impropia. Son los tres tipos de violación que hay. La típica, la descripción del delito típico de violación, dice, se considera violación y se impondrá de 7 a 14 años de prisión y multa. A quien por medio de la violencia física, psicológica o moral tenga cópula con una persona de cualquier sexo, sin su voluntad. Pues hay varios elementos del tipo penal. Si se acuerda, hablamos de los elementos del tipo penal, por ejemplo, en las lesiones, cicatriz en cara. Hablábamos que primero tenía que ser en la cara, es un elemento del tipo penal. Tenía que ser una cicatriz. Tenía que ser notable y Permanente. Permanente. Esos son los elementos del tipo. Si no se cumple cualquiera de esos, no encuadra en el tipo penal. Entonces, en este caso, si se fija, los elementos del tipo penal son, haya violencia, pero la violencia debe de ser de diferentes tipos, o puede ser de diferentes tipos. La más fácil de entender es la física, porque es la que se somete mecánicamente. Mientras que la psicológica y moral es diferente. Esta sería a través de presiones con ciertos argumentos para que la persona, sea hombre o sea mujer, porque es independientemente su sexo, porque dice cualquier sexo, sea sometida a la voluntad del violador. Entonces, tiene que ver o tiene que
intervenir, perdón, en esa situación, la violencia física, psicológica o moral. Ahora, el otro elemento dice que tenga cópula. ¿Qué es cópula? ¿Cómo se define la cópula? Médicamente. Cuando existe penetración, doctor. Ok, penetración, pero ¿cómo? Hay una definición de cópula. ¿Penetración a qué nivel? Somos 24, ¿a poco nadie sabe? Bueno, Se define lo la... que yo investigué decía que era la penetración por vía vaginal, anal o bucal. Eso es lo que dice el código. Así es, la cópula para el código es la introducción del miembro viril en cavidad vaginal, anal, oral. Esa es la cópula para el código. Así es, así desde el punto de vista penal. Pero desde el punto de vista ¿Tiene médico que puede ser ser que dice... una penetración completa, doctor? Ahorita eso lo vamos a comentar, porque es interesante. Entonces, yo te decía, la cópula desde el punto de vista médico, la definición, sería la introducción del miembro viril en cavidad idónea. Y la cavidad idónea es la cavidad vaginal. Pero eso es una definición médica. Mientras que la definición jurídica más adelante me dice el código que es la cópula. Y la cópula lo define como la introducción del miembro viril en cavidad vaginal, anal u oral. Esa sería la cópula para el código. Por eso es que nuestro código, por lo menos, sí, que no sucede en otros estados, se toma en cuenta la introducción del miembro viril en cavidad oral como violación. En otros estados no es así, pero en el de nosotros sí, porque lo especifica. Entonces, dice, una persona de cualquier sexo, o sea, puede ser hombre o mujer, sin su voluntad. Mientras medie su voluntad, no es violación. Ojo, siempre y cuando no sea una equiparada. Porque la equiparada, ¿en quién se da? ¿Cuál es la definición de equiparada? ¿Qué diferencia tendríamos? Ahí está en la fracción 3, la violación equiparada típica, perdón, la violación típica con la equiparada. Que es una persona que no tiene la capacidad de comprender. Así es una persona que no tiene la capacidad de comprender la relevancia de sus actos. Entonces, por eso ahí entra ¿quiénes? Los que sean menores de 15 años y dos personas que tengan cierto retraso intelectual que no puedan alcanzar la magnitud de sus decisiones. Entonces, no es nada más que sea sin su voluntad, porque por eso entra la figura de la equiparada. Entonces dice ahí, a quien tenga cópula con una persona sin capacidad para comprender la naturaleza de la relación sexual o de decidir de acuerdo a esa comprensión. Más adelante habla también de la edad de los 15 años. Entonces, esa sería la figura equiparada. Y por último, la impropia, porque si fija la equiparada, me estaría protegiendo a esas personas menores de edad que no tienen capacidad de comprensión, aun cuando decidan realizar la cópula. Entonces, si un individuo tiene cópula con una persona que tenga 23 años, es mayor de edad, pero tiene retraso mental, ¿sería violación sí o no? Sí. Sí, sería una violación, porque la persona, aunque tenga 23 años, no tiene la capacidad de comprender sus actos. Igual considera el código para los menores de edad, que en este caso lo marca los menores de 15 años. Más adelante lo menciono. Hasta ahí se entiende la diferencia, pues, entre la equiparada y la típica. Sí. Sí. Yo no le entendí bien a la típica, doctor. No. Que si pueden aceptar a Chacho. La típica es la que todos tenemos en mente y la que todos conocemos, me imagino. Es la introducción, el que tenga cópula, perdón, quien tenga cópula con una persona de cualquier sexo sin su voluntad, mediante la violencia física, psicológica o moral. Es la figura típica. Gracias. Entonces me deja otros supuestos, si no se contemplaran, pues no podrían encuadrar ahí, ¿no?
Por ejemplo, dice sin su voluntad. Entonces, para que no sea violación, tiene que mediar la voluntad de la persona. Entonces, si toda una persona acepta, ahí ya no se da el elemento de tipo penal de la violación típica, porque tiene que tener la falta de la voluntad, la ausencia de voluntad por parte de la persona que va a llevar a cabo el acto. Entonces, me dejaría fuera, si me voy nomás por esa figura, me dejaría fuera a las personas que no tienen capacidad de comprender la relevancia de sus actos, como los menores de edad y las personas con algún retraso psicomotriz o mental, mejor dicho. Entonces, en ese caso entra ¿quién? La figura de la violación equiparada. La violación equiparada es para aplicarse en ese tipo de circunstancias. Me faltaría la impropia. La impropia. ¿La impropia qué cree que se refiera? Se fija en el delito, la violación típica en la descripción, habla de la voluntad. Esa ya se cubre por la violación de tipo equiparado, por las personas que no tengan capacidad de comprender sus actos. Menores de edad o retraso mental, menores de 15 años. Entonces, ¿pero cuál será el otro elemento que tengo que cubrir? ¿Cuál será la equiparada? Perdón, la impropia. ¿Qué quiere que implique? ¿El jefe de grupo sí está en la clase? Sí, Sí. ¿Está mandando los videos a la dirección que le pasé? sí, se está mandando. Ok, gracias. Entonces, ¿cuál será? Pues, doctor, bueno, pudiera ser que a la persona que o sea, que va a ser violada está accediendo, pero es menor de edad. Esa es la equiparada. Ah, ok. Esa es la equiparada. La equiparada es para la voluntad. Acuérdense que la figura típica dice sin su voluntad. Para que no se diera el delito, tendrá que mediar la voluntad de la persona. Una persona que quiso no podría imputarse el delito de violación, ¿no? Entonces, ¿dónde quedarían? Aquellas personas que no tienen capacidad de decidir por sí mismas, como los menores de edad, las personas con retraso mental. Entonces, ¿esas personas dónde quedarían? Pues entran en la figura de violación equiparada. La persona que no tiene capacidad para comprender la naturaleza de la relación sexual. Puede decidir de acuerdo a esa comprensión. Son los menores de edad los que tienen algún daño a nivel mental. ¿Qué otra cosa? La impropia, me falta la impropia. ¿A qué se referirá la impropia? Doctor, ¿no es cuando introducen por vía vaginal o anal cualquier instrumento? Así es. Entonces, la impropia se refiere a la introducción de cualquier objeto que no tenga que ver con el pene. Entonces, cualquier objeto que no tenga que ver con el pene. Acuérdense que la cópula habla de la introducción del miembro viril. Entonces, en aquellos casos, lo que se introdujo no fue el miembro viril, sino otro objeto, o cualquier cosa, por ejemplo, los dedos, no podría encuadrarlo en la típica, porque la típica conlleva la cópula, y la cópula se refiere al miembro viril. Entonces, ahí entra la violación impropia, que más adelante la vamos a ver. ¿Se entendieron las tres figuras? La típica, la equiparada Sí. y la impropia. ¿Sí? Ok. Entonces, dice, bueno, dele la que sigue. Aquí está, bueno, en la última parte, dice, si el autor matare a la víctima y esta es mujer, o a través, póngale el anterior, o a través de la violencia sexual, de la violación le causare la muerte, además de las sanciones que le corresponden por delito de violación, le aplicarán las sanciones relativas al feminicidio. Es decir, que ahí en ese caso, si usted se fija, y yo no sé ustedes qué opinan, ¿no? Pero desde el momento de establecer, no estoy en contra de que se magnifique una situación de las muertes de las mujeres. Y una de las manifestaciones jurídicas es el delito de feminicidio. Pero entonces, si el que fallece es un hombre, ahí no habría más que la sanción del homicidio, pero no de la violación. Eso no aplica para el hombre, solamente aplica para la mujer. Entonces, en este caso, pues yo creo que hay una desigualdad, ¿no? Donde habría que ver también la cuestión del masculinicidio. Porque así como
se ven homicidios en relación a cuestiones de género en las mujeres, también he visto homicidios por cuestiones de género de la mujer al hombre. O sea, hay mujeres, hay hombres que matan mujeres, sí, pero hay mujeres también que matan hombres, ¿sí? Siento yo que ahí hay una desigualdad, ¿no? Pero bueno, es una cuestión de discusión de la situación de equidad de género. Entonces, si es mujer y fallece, pues imagínense, se le suma la pena de la violación, más la del feminicidio. Y la del feminicidio son prácticamente la pena más alta, que son 60 años por feminicidio, cuando por un homicidio son 40. Entonces son 20 años más. ¿Sí queda? De la que sigue. A la impropia, la que decíamos que es por instrumento o elemento distinto al natural. Si se considera violación impropia, se impondrá prisión de 4 a 9 años y multa a quien ilícitamente introduzca en forma total o parcial por la vía anal-vaginal cualquier elemento o instrumento distinto al pene sin el consentimiento de la persona. Entonces, aquí encontramos la violación de tipo impropia, la cual vendría a solventar ese hecho de que la penetración fuera no con el pene, sino con otro objeto. ¿Queda? Dice, a quien ilícitamente introduzca en forma total o parcial cualquier elemento o instrumento distinto al pene por la vía anal o vaginal, a persona que por cualquier causa no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho. Aquí también me pone a las personas que no tengan la capacidad de comprender el acto que se está llevando a cabo. Entonces, es como la impropia, pero metida a la equiparada. Es decir, que también en la impropia, en la equiparada, no solamente se tendría que ver con el pene, sino que también entra la cuestión del instrumento distinto al natural. ¿Se entiende? ¿Se queda? Sí. ¿Sí? Ok. ¿Preguntas? Doctor, ¿sí puedes escuchar lo último? Lo que le comentaba era la cuestión de este segundo párrafo. Dice la violación impropia se aplicará también para la introducción total o parcial cualquier elemento o instrumento distinto al pene por la vía anal o vaginal a persona que por cualquier causa no tenga la capacidad para comprender el significado del hecho o posibilidad de resistir la conducta delictuosa. Ahí también está, me refería a que ahí está metiendo en la violación impropia cuestiones de la equiparada, por la situación de no poder comprender o poderse dirigir con una capacidad adecuada. ¿Sí? ¿Queda? Ok. ¿Más? ¿Alguien iba a preguntar? Ok, continuamos. Este es abuso sexual, lo vemos en delitos sexuales. Dele. Esto es nada más para entender el delito, pues que estamos viendo el certificado ginecológico. ¿Dele? Y después vemos los delitos sexuales. ¿Dele? ¿Me pasa hasta el siguiente certificado? Mire, aquí está lo que decíamos de la violación equiparada en persona menor de 15 años. O la violación impropia en persona menor de 15 años. Entonces, separa a las personas con no tengan capacidad de comprender el hecho por una situación de algún daño orgánico con las personas que tienen menos de 15 años. ¿Bien? Ok, esto lo vemos en delitos sexuales. ¿Bien? 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 Ok. Es un ejemplo de un certificado ginecológico. ¿Qué es lo que les llama la atención en base a lo que vimos desde un inicio? Que se me hace que sí hicimos la diferenciación. ¿Qué les llama la atención de ese documento? ¿Nadie?
Bueno, no sé si, porque no es de Coahuila, creo dice Veracruz, algo así. Ok, sí, no es de este estado. Pero no hay algo ahí que le llame la atención. Pase lo que hemos mencionado. Yo no le llego a la letra. Pero desde arriba, lo más evidente, la parte superior, dice, dictamen ginecológico. Ese Cuando el término correcto sería un va dirigido. certificado. No. La cuestión de hacer la diferenciación entre un dictamen y un certificado. Acuérdense que decíamos que el certificado, cuando el médico establece algo que le consta, que está por cierto, un hecho del cual fue testigo. Cuando yo estoy revisando a una persona que tiene lesiones, ¿me constan esas lesiones sí o no? Sí, las vi. Tengo a la vista persona lesionada. O tengo a la vista, ese es el expediente donde se hace constancia de dichas lesiones, la clasificada. Y el dictamen, el certificado ginecológico es igual. Entonces yo estoy dando por cierto lo que estoy encontrando en la víctima cuando hago la revisión ginecológica, ¿sí? Mientras que el dictamen habla, un documento médico legal que habla de hechos pasados, es una opinión del perito, hechos pasados, aun cuando hay autores que dicen pueden ser hechos presentes, incluso futuros. En relación a una pregunta, se me cuestionara de qué es lo que podría pasar si se presentara la hipótesis. Estamos hablando de hechos futuros, no por la cuestión de adivinarlo, sino una hipótesis supuesta, lo que pasaría. Pero el dictamen realmente se opina en relación a que es una opinión de hechos pasados traídos a la realidad. El médico no necesariamente le consta. Por ejemplo, se me ocurre pensar en el dictamen toxicológico. Hay uno que se llama dictamen toxicológico. Hay uno que es el certificado toxicológico y otro dictamen toxicológico. Los dictámenes en toxicología se utilizan para determinar el grado, la presencia de adicción o no en una persona. Adicción, no de consumo de drogas en ese momento. Porque para determinar que la persona consumió drogas en ese momento, bastaría la revisión física, ¿no? Las manifestaciones clínicas que presentara del consumo de determinada droga. Y la toma de muestras, si quiere, envió al laboratorio para determinar qué es lo que se encuentra. Mientras que el determinar el grado de adicción que esta persona tiene es a través de un estudio de los elementos o de elementos sociales que presente el individuo, que no necesariamente me consta. Por ejemplo, ahí se utilizan criterios del DSM-6, básicamente, ¿sí? El cual establece problemáticas sociales, como serían la cantidad de droga que consume, la cantidad de dinero que destina al consumo de drogas, la cantidad de tiempo que le dedica al consumo de drogas. Entonces, esas cosas no me constan a mí como perito. Entonces, ahí estaríamos ante un dictamen, no un certificado. No sé si haya entendido la diferencia entre uno y otro. Por ejemplo, los dictámenes en responsabilidad profesional. Yo analizo el actuar médico de algún profesional de la salud que haya sido, o que está investigando una cuestión de responsabilidad profesional. No analizo hechos presentes, analizo hechos pasados, traídos a la actualidad, concluyendo en un dictamen llamado de responsabilidad profesional. Entonces, no sé si vean la diferencia. Entonces, aquí sería un certificado ginecológico, no un dictamen ginecológico. ¿Sí? Es importante en el dictamen ginecológico, no sé si lo comentamos, establecer las lesiones que presenta la víctima, sí, porque acuérdense que desde el punto de vista de equidad de género, feminicidios, violencia contra las mujeres, en la mujer en ese tipo de delitos, las conductas delictivas que se desplegaron sobre ella se suman los delitos, mientras que en otros casos el delito mayor absorbe a los de menor penalidad. Aquí no, aquí se suma. Es una cuestión que tiene que ver con la mujer en esa situación de derechos, de equidad de género. No se aplica en el hombre, solamente se aplica en la mujer. Entonces, el certificado ginecológico debe llevar la descripción de lesiones, sí. No es un certificado de lesiones, pero se deben de clasificar, sí. Hagan cuenta que por ahí le voy a mostrar un certificado ginecológico, se va a observar cómo se describen las lesiones y se clasifican, aún siendo uno ginecológico, pero se hace por esa razón. Porque en la
En la mujer los delitos se suman. Mientras que en otro tipo de delitos, los delitos, el de mayor penalidad absorbe al de menor. Se aplica solamente el de mayor. Entonces, si se fija, no sé si se puede hacer más grande la imagen. ¿No se puede hacer más grande? ¿No? ¿Se escucha? Sí, sí, escucho. Sí, se Nada escucha. más que no puedo. ¿No se puede? Ok, bueno. No. No sé si lo alcancen, yo más o menos si lo alcanzo. Pero ahí le va. Fíjense lo que de lo que está construido el certificado. Dice, el paciente ambulatorio que responde adecuadamente a las siguientes preguntas. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo se llaman tus padres? ¿A qué escuela asistes? ¿En qué fecha estamos? Se hacen con la finalidad de explorar las tres esferas cognitivas. A la exploración física, ok, hasta ahí. ¿Qué opinan de esa exploración de tipo mental? O un mini examen mental. ¿Aplicaría ahí en el certificado? No. No, porque es un certificado. Es como el de lesiones, ¿no? En el de lesiones yo describiría el estado mental de la persona. No. Escribo dónde lo reviso, sí, porque puede ser en el hospital, nada más lo ubico en el lugar, pero no describo cómo se encuentra mentalmente, porque el certificado es de lesión. Me voy a la descripción directa de las lesiones que presenta y la clasificación de las mismas. No me estarían solicitando otro tipo de dictamen, perdón, de certificado, que no sería el de lesiones ni el ginecológico. ¿Sí? Entonces, en este caso, ese tipo de preguntas están de más, sino que se debe de enfocar a lo que la persona presenta. Y a describir en todo caso, como veíamos, no sé si veían en la primera diapositiva, a describir las áreas genitales, extragenitales, paragenitales. Sin hacer una descripción de eso. Si no, aquí estaría yo haciendo la descripción de otro tipo de certificado. Certificado de estado mental, no un certificado ginecológico. En el de estado mental sí, porque ese es para otra finalidad del documento. Este no, entonces ahí no diría eso. Dice, a la exploración física presenta piezas de áreas que corresponden a la primera y segunda rendición. Ausencia de vello axilar y pubiano. Desarrollo normal de los labios mayores y menores de la vulva conforme a su edad. Hasta ahí. ¿Qué está haciendo? ¿Una descripción de qué? ¿Cómo se llaman en conjunto De los esos caracteres parámetros que está sexuales. poniendo? Caracteres sexuales secundarios, ¿verdad? ¿Para qué se utilizarían esos? ¿Cuál sería la utilidad para concluir? Para definir la etapa de desarrollo en la que se encuentran. ¿Okay? Por ende, la probable ¿qué? Pubertad. La probable edad. La probable edad de la persona. Entonces, ahí también me está poniendo parámetros que no van en el certificado. Eso sería para un certificado, se llama de edad clínica. En el certificado de edad clínica, que por ahí también lo vamos a mencionar, yo utilizo los caracteres sexuales secundarios para poder establecer un probable rango de edad. ¿Esto por qué? Nos lo mandan no muy seguido, pero sí con cierta frecuencia, porque detienen a algún individuo por sus características morfológicas, puede parecer un menor de edad, pero realmente es mayor de edad. No sé si ha visto esos chavos lombricientos que tienen 22 y parecen de 15 años. Entonces, ellos aprovechan su situación y alegan ser menores de edad. Entonces, los mandan con nosotros. Cuando los revisa uno, no, pues ahí tiene el tercer molar, tiene los vellos, el vello axilar muy grueso, el vello púbico abundante. Entonces, todos los parámetros de caracteres sexuales secundarios los presenta como mayor de 18 años. Entonces, en este caso, esos datos estarían de más. Otra vez. Entonces, el primero, en relación a un estado mental. El segundo, en relación a la edad clínica que presenta. Luego, después, fíjese lo que escribe. ¿Nos quedamos? Dice,
Sin huella de lesiones físicas, sin huella de lesiones físicas en cabeza, cuello, raquis, tórax, abdomen, región cefálica y pelvis. Ahí tenemos otro error porque como regla general, los datos negativos no se ponen. Imagínense ponerle lo que no tiene. No presenta esta enfermedad, no presenta esta enfermedad, no presenta esta enfermedad. No, eso se obvia. Entonces, solamente hago constancia de que de los datos positivos. Los que yo pongo no se establecen. Entonces, es un error el poner con ausencia de lesiones en tales regiones. Luego dice, en la región vulvar, al separar los mayores, se aprecia edema y equimosis de origen traumático en el capuchón del clítoris y la cara interna de los labios mayores. En el himen de variedad anular, por ahí vamos a ver los tipos de... himen ya los comentamos, ¿no? No recuerdo. ¿Sí los comentamos o no? No, creo que dijo que los íbamos a ver en esto del certificado ginecológico. Ah, ok. Entonces, de variedad anular, se aprecia una herida de 1 centímetro de longitud que se inicia en el borde libre del mismo y termina en la base de implantación de la vagina. Sí presenta lesiones simeneales. Los bordes de la herida presentan sangrado discreto. La lesión mencionada se sitúa a la altura de las 6, que para la descripción de las lesiones a nivel de himen se utiliza la carátula del reloj. Entonces, para ubicarlas, digo, se encuentra una lesión a las 12 horas de la carátula del reloj, a las 13 horas, a las 6 horas, etc. Se tomó muestra de exudado vaginal para estudio de un laboratorio. Endoscópicamente no se aprecian huellas de contagio venérea en dicha región. ¿Por qué es importante, dijimos, el establecer que tenga probables lesiones o un contagio venéreo? ¿Por qué era importante? Era una de las finalidades del certificado ginecológico. Una, tener la presencia de datos que me lleven a poder determinar una penetración. ¿Sí? 2, la determinación de un probable embarazo. Y 3, el establecer lesiones o una probable enfermedad venérea. ¿Para qué? ¿Para qué decíamos que era importante? Para un tratamiento oportuno. Tratamiento oportuno. Y eso lo establecía, ese derecho, ¿dónde se establecía? Porque lo del tratamiento oportuno, manejo terapéutico psicológico, el tratamiento de alguna infección, incluso la terminación de un probable embarazo. ¿No es la norma 046? 046, así es. 046. En cuanto a violencia contra las... entonces ahí se establece ese derecho. Entonces si se fija, todo lo de abajo está en relación al certificado ginecológico, pero el resto de la exploración no. Por eso no iría en esa parte. ¿Se entendió? Entonces nomás estamos viendo el puro documento, ¿eh? No estamos entrando a los delitos sexuales, nada más el puro documento. Más. Ok, certificado lógico. Dele, ¿quién está exponiendo? Ok, va, me toca a mí. El certificado proctológico será un documento que se va a expedir a petición de ley. Esto va a ser por delito de violación en la región anal. Esta es inclusive si fuera un hombre o una mujer, ya que pues obvio que son ambos sexos. Acuérdese que la violación, dice ahí, puede ser, o puede acaecer en ambos sexos. Entonces, si fuese en un menor, perdón, en un hombre, pudiese ser, no pudiese ser, sino que tiene que ser o vía anal o vía oral. No hay otra posibilidad. Entonces, el certificado proctológico se pide en esas circunstancias. Pudiera ser en una mujer también, ¿sí? Puede ser en una mujer también, no necesariamente en un hombre que no tiene vagina para una penetración o una cópula vaginal, sino que también en la mujer podría ser si es que esa fue la vía de utilización para llevar a cabo el delito. O una violación también, decíamos, de tipo oral, ¿verdad? Pero en este caso el proctológico se pide en esas circunstancias. Más.
también vamos a tener el certificado andrológico, el cual pues va a ser un documento igual, pero esto va a ser para realizar los presuntamente culpables de la violación, o sea, el victimario. El proctológico y el ginecológico se realizan en la víctima, ¿verdad? Mientras que el andrológico se realiza en ¿quién? Los victimarios, el presunto violador. Pues en este caso, ¿qué piensa usted que podría obtener de la revisión del presunto victimario, el violador, en un certificado andrológico? Datos podría obtener para, obviamente lo que yo voy a encontrar es para reforzar el hecho de que esa persona tuvo una cópula, ¿no? Bueno, supongo... Va al grupo también, ¿eh? Va al grupo, acuérdense que las preguntas van al grupo, no al que expone. ¿Pero puedo responder yo? No, el grupo. Ah, bueno. ¿Qué podría obtener? ¿Perdón? Que si puede repetir la pregunta. Ok, otra vez. Entonces, el certificado ginecológico y el proctológico se realizan en la víctima, mientras que el andrológico se realiza en los victimarios o en los violadores. La pregunta es que al revisar al presunto o al probable, que se le menciona así, al probable violador, ¿qué elementos puedo yo encontrar en esa revisión para poder adminicularlos con un hecho como la violación? Evidencia de alguna eyaculación reciente y algún tipo de heridas defensivas, tal vez. No, pero no podrían ser defensivas porque es el victimario, ¿no? A menos de que así lo estableciera la víctima. De que la otra persona. Sí, exactamente. Que se defendió y agredió en esa defensa. Entonces, ok, eyaculación, datos de eyaculación. Si su compañera... ¿También podría ser flujo vaginal en el pene? ¿O algo? Okay, más que flujo vaginal, ante un levantamiento, un hisopo, de donde la superficie del glande, del surco ovalano prepucial, pudiéramos encontrar células vaginales. Eso sí podría ser más que flujo vaginal, células vaginales. ¿Qué otra? ¿No sería también las características físicas que podría decir la víctima? Las características físicas. O sea, que por pueda ejemplo, describir alguna característica. Ok, ¿alguna cuestión en particular? Bueno, podría ser. Problemas mentales, ¿no? Una cuestión que lo identificara, ¿no? No, pero estamos hablando de aspectos puramente físicos, del andrólogo. Habló su compañera de datos de eyaculación, habló de células vaginales, habló de características especiales que tuviese la persona. ¿Qué otra cosa? No, pues alguna mordedura, ¿no? De la misma eso puede estar dentro de lo que es compañera de las lesiones. De las lesiones de defensa que tuvo la víctima, que pudo haber dejado alguna lesión en particular en el probable victimario o en el probable responsable. Entonces, ¿qué otra? Una enfermedad podría ser visiblemente. Entra dentro de las características especiales que tuviese esa persona, ¿no? Que referiría a la víctima. No sé, alguna tumoración, alguna lesión especial, alguna característica que lo identifique. Entran todas esas. No podría ser el valorar la capacidad de erección. Sí. Ok. Entonces, el hecho de que no tuviera capacidad eréctil sería suficiente para poder decir que ese individuo no penetró a la presunta, a la víctima. Más o menos. ¿Cómo más o menos? Pues es que hay casos que las personas necesitan como que el estímulo violento para llegar a la erección. No, supongamos que esa persona no tiene capacidad de erección. Supongamos que no tiene. Eso lo excluye del delito.
Pero con eso podríamos concluir que esa persona no violó a la víctima. No, porque ¿por qué no? Porque también puede usar quizás objetos. Pues, Ok, esa podría ser una, ¿no? Pero vamos a suponer que no usa objetos. Pues Pues es no que sería con el capaz. simple hecho de que hubo una penetración ya cuenta como una violación, ¿no? Pero para que la penetre tiene que tener erección. sí, no, pues, no sería capaz, sería otro tipo de agresión. No. La pregunta es si eso lo excluiría. Con eso diríamos, no, pues, no. Esta persona no pudo haber llevado a cabo la cópula y por ende no pudo haber penetrado a la víctima. Ay, Pues no. puede ser que sí, ¿no? Por lo mismo que usted dice, que no tiene erección y pues para que haya una perforación el pene tiene que estar erecto. ¿Ok? ¿Y qué dice el código? ¿Qué dice? Dice el código que la penetración puede ser de tipo completa o parcial. Total o parcial. Entonces, en ese caso, hablan los autores y dicen que la simple colocación del pene en la abertura vulvar es suficiente para considerarla una violación. Entonces, no se necesita la perfecta introducción del pene en cavidad vaginal, sino que con la simple colocación, incluso hablan de que en una de tipo impropia, con pasar la lengua sobre los genitales es suficiente para considerarse violación. Aquí la bronca es la situación de que médicamente eso no puede ser comprobado, ¿no? En la víctima yo no encontraría nada, no encontraría íntegra, pero ella referiría que sí se lo colocó porque nos ha tocado. Dice, no, pues que sí me puso el pene en los genitales. Eso es suficiente, ¿eh? No se necesita que se introduzca. Los autores hablan en cuanto a que es una violación de tipo, o una penetración de tipo completa, hasta con la simple colocación. Tomando en cuenta, porque el elemento físico que a mí me estaría determinando que un pene entró a través de cavidad vaginal, ¿qué estructura sería la que yo estaría revisando para poder establecer eso fehacientemente? ¿En qué? ¿En el pene o en la mujer? En la mujer. Pues sería la vagina y la vulva, porque en ambos podría haber El himen. el himen. Acuérdense que el himen es el que me está reflejando si hay lesiones, que me estaría determinando si hay una penetración o no. Entonces, tomando en cuenta que la inserción del himen es como de 1 a 1.5 centímetros por dentro del borde terminal de la vagina, esto quiere decir que puede entrar el pene en la vagina sin pasar el himen. Es por eso que la simple colocación en la abertura vulvar es suficiente para considerarse una violación. ¿Queda? ¿Entiende? Sí. Ok. Más. Bueno, vamos a tener el certificado de salud mental. Acuérdense que solamente estamos hablando de los certificados. Más adelante vamos a mencionar cuestiones más profundas. Bueno, vamos a encontrar el certificado de salud mental o psiquiátrico. Este va a ser realizado por un psiquiatra forense o por el propio médico forense. Pues lo que va a evaluar pues va a ser la forma íntegra de la personalidad y la capacidad de comprensión que se va a tener. Y pues se va a determinar a los que van a cometer el delito, si van a determinar si son imputables o van a ser inimputables. Sí, entonces, las personas que no tienen capacidad de poder diferenciar, decía desde la reforma, entre lo bueno y lo malo, y decidir en base a esa comprensión, entran en la categoría de los imputables. Estas personas no se les puede imputar un delito en virtud de que no tienen esa capacidad. Para eso se hace el certificado de salud mental o psiquiátrico, por lo menos para poder establecer que esa persona se encontraba lúcida durante el momento de la realización del delito o si se encontraba en esa falta de capacidad. ¿Le damos? Dice el artículo 59 del Código Penal, en cuanto a la imputabilidad disminuida.
Muy interesante lo que dice el juez. Es penalmente imputable quien al momento de su conducta típica la capacidad para comprender la naturaleza de la misma, su carácter ilícito, así como para autodeterminarse debido a esa comprensión. Entonces, para que la persona pueda ser imputable, tiene que comprender la naturaleza de sus actos. Para poder comprender la naturaleza de los actos, tiene que saber diferenciar entre lo lícito y lo ilícito. Después de que sabe hacer eso, poder autodeterminarse en base a esa comprensión, decidir realizar la acción o no. Como cualquiera de nosotros, me imagino que estamos en esa capacidad, ¿no? Cualquiera de nosotros puede comprender la naturaleza de mis actos. Puedo saber si son lícitos, ilícitos, correctos, incorrectos, morales o amorales, etc. Más allá de saber diferenciar entre en esa conducta, puedo decidir de manera completa y normal si llevo a cabo el acto o no. ¿Sí se entiende? Es decir, no porque una persona comete un acto aberrante, es suficiente para decir, porque no sé si he escuchado, esa persona tiene que estar loca, ¿no? Por haber hecho eso. Me recuerda, por ejemplo, el último caso muy, muy, muy violento que hubo en México, ¿no? No sé si lo vio. No recuerdo cómo se llama la chava. Donde el esposo la corta en pedazos. La policía llega, lo encuentra, puede ser que algo tomado, deshaciéndose el cuerpo. Entonces, esa persona, o cualquiera de nosotros, pudiera llevar a cabo un acto de esos, decidir realizarlo o no. Decidir realizarlo no significa necesariamente que esté enfermo, sino que evaluó la situación, se dio cuenta que no era correcto, sin embargo, decidió llevarlo a cabo. No sé si me da a entender. ¿Se entiende? Pues esos serían los imputables. Mientras que el inimputable sería la persona que no estuviera en esa capacidad. ¿Queda? ¿Preguntas en cuanto a eso que mencioné? Doctor, ¿puede repetir lo último que dijo? Es que no se escuchó. Ok. Lo último que comentaba es nada más en relación a la cuestión de la imputabilidad o la imputabilidad disminuida. Pues en este caso, los individuos para ser imputables tienen que tener la capacidad para comprender la naturaleza de su conducta y el carácter ilícito del mismo. Hay que autodeterminarse debido a esa comprensión. Claro, eso es para ser imputable. Inimputable es el individuo que cayera en una cuestión contraria a esa definición. Es decir, que no tuviera la capacidad para comprender la naturaleza de su conducta y no poder autodeterminarse debido a esa comprensión. Pero al momento de la conducta típica. ¿Sí? ¿Qué más? Es lo que dice de la inimputabilidad. Dice de la inimputabilidad. Dice, imputabilidad, estará excluido el delito de quien al momento de realizar el hecho no tenga la capacidad de comprender la naturaleza de su conducta o carácter ilícito de la misma, o autodeterminarse de acuerdo con esta última comprensión en virtud de padecer trastorno mental transitorio o permanente, o bien desarrollo intelectual retardado. Así es. Entonces, ahí está lo que estaba yo mencionando en cuanto a lo contrario de la imputabilidad. El inimputable no tiene al momento de realizar el hecho la capacidad de comprender la naturaleza de su conducta, el carácter ilícito de la misma, o de autodeterminarse de acuerdo con esa última comprensión. Entonces, ya sea por padecer un trastorno mental transitorio permanente, o bien un desarrollo intelectual retardado. Si alguna persona que tenga un trastorno mental lo conlleve a no tener la capacidad de poder entender la conducta ilícita que está llevando a cabo y poder decidir sobre eso, estaría entrando en la inimputabilidad, es excluyente del delito. No se le puede aplicar pena alguna. En la fracción 2, en la fracción 2 habla de las conductas libres en su causa. Que, por ejemplo, ahí podemos poner algunos ejemplos en donde el individuo intoxica
Por eso pierde la capacidad de comprender la naturaleza de su conducta, el carácter ilícito de la misma, por esa intoxicación que trae. No puede autodeterminarse de acuerdo a esa comprensión. Entonces, esos individuos entrarían en la inimputabilidad. Pregunto. ¿Se entiende el ejemplo? Sí. Entonces, esas personas serían inimputables. Sí. ¿Sí? Entonces, ¿por qué les imponen una pena a los que conducen ebrios, a los que matan a otra persona intoxicados? Serían inimputables, ¿no? Si yo estoy ebrio, estoy intoxicado con alguna droga, y eso hace que no pueda comprender la naturaleza de mi conducta, ni autodeterminarme en base a esa comprensión, tendría que ser excluyente, tendría que mi conducta ser excluyente de delito. ¿O no? No, porque sabe que al cometer este acto de toxicidad, por ejemplo, embriagarse, va a conllevar a lo mejor a tener un accidente o provocar Exactamente, y eso lo vemos eso lo vemos en la fracción 2 del artículo 60, en las conductas libres en su causa. Fíjate lo que dice. No estará excluido de delito el sujeto hubiera provocado dolosamente su trastorno para en ese estado cometer el hecho. Quien haya provocado su trastorno sin dolo, pero a sabiendas de que realizaría la actividad peligrosa. Entonces, si yo consumo bebidas embriagantes, sé que me voy a poner un estado en el cual puedo cometer ciertas conductas que no haría estando ebrio. ¿Se entiende? Conducir imprudentemente un coche, o a lo mejor tener conductas agresivas. Dentro de esas conductas agresivas, incluso privar de la vida a una persona. Entonces, ¿cuántas homicidios no se cometen bajo el influjo de las drogas y el alcohol? Que pueden nublar la conciencia y llevar a cabo conductas que no se permitiría en estado de sobriedad. Entonces, eso se prevé con las conductas libres en su causa. Dice, su trastorno sin dolo, pero a sabiendas de que realizaría la actividad peligrosa, o de que no estaría en condiciones de proveer sobre el cuidado debido, casos en los que responderá penalmente el resultado típico producido, no evitando en virtud del Estado. En su caso, por motivo de la inconsciencia derivada del trastorno. Entonces, por eso es que una persona que sube a conducir un vehículo ebrio no puede ser excluyente de delito, aun cuando en estado de sobriedad no llevaría a cabo esas conductas. Cuando se intoxicó con alcohol, pues se nubla su conciencia, entonces la naturaleza de su conducta, el carácter ilícito de la misma, no va a ser vista de la misma forma o desde la misma perspectiva, ni voy a poder autodeterminarme en base a esa comprensión. Entonces prácticamente me va a valer madre todo y voy a realizar ese tipo de ilícitos de los cuales sí seré definitivamente responsable. La cuestión de que se entraría en las conductas libres en su causa. ¿Sí se entendió? Entonces, los inimputables estaría solamente en las personas que padecen un trastorno mental transitorio permanente en un desarrollo intelectual retardado. Las intoxicaciones voluntarias no estarían entrando, ya que se tomarían como una conducta libre en su causa. Porque la persona decidió entrar voluntariamente en ese estado. Aceptó el riesgo de que en ese estado podría cometer ciertas conductas ilícitas. ¿Se entiende? Sí. ¿Se queda? Ok. Bueno. Nos damos 10 minutos, salimos y me da 10 minutos y regresamos, ¿vale? Sí. Okay. Regresamos en 10 minutos.